El Evangelio de Juan nos va a mostrar que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. El Evangelio de Juan tiene el propósito de enseñarnos a creer en Jesús. Pero Juan dice, el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, el verbo de vida existió desde el principio y desde el principio fue Dios. Eso dice Juan. Donde lo dice, en el principio era el verbo. Ahí estaba Jesús, en el principio. No que tuvo principio, sino que en el principio de todas las cosas, antes que nada existiese, pues allí estaba Dios en su divinidad, pero también estaba el Hijo, también estaba el verbo y también estaba el Espíritu Santo en el principio. Así que no hay que hablar en lenguaje y decir, no, es que la Biblia dice que el verbo estaba con Dios en el principio, entonces el verbo tuvo principio. No, señor, ahí estaban los tres, la Trinidad, en el principio. ¿Pero en el principio de qué? De todo lo que iban a crear. ¿Y dónde estaba Cristo antes de encarnarse? ¿Dónde estaba Cristo antes de encarnarse? Pues aquí lo tienes. En el principio era el verbo era con Dios. Así que el verbo estaba con Dios. Hermanos, ¿habrá una manera más sencilla de enseñar? ¿Dónde estaba Cristo antes de encarnarse? Pues el verbo era con Dios, pues estaba con Dios. Sabía lo malo de la mujer samaritana, sabía lo bueno de Natanael, sabía lo que escondían los que querían matarle, lo sabía todo. ¿Por qué? Porque tenía el atributo de la omnisciencia, lo ejercía cuando tenía que ejercerlo para demostrar que era el Mesías prometido de Israel, que era el Hijo del Hombre de origen divino, el que Daniel profetizó, y se había cumplido las Escrituras y estaba con ellos y en ellos, porque había venido a salvar lo que se había perdido, y eso solo lo podía hacer Dios. ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! Sí, es revelador. Nos dice cómo Dios iba a hacer ese nacimiento sobrenatural. Por tanto, nos encontramos los procesos de la encarnación. Anunciación, concepción, gestación y alumbramiento. 4 procesos que María tenía que vivir, que María tenía que aceptar y que María tenía que obedecer. Como objetivo, señores, era salvar a la humanidad. Ese era el objetivo. Se llama Proyecto Salvación. Ese fue el proyecto que allá en el cielo, la Trinidad, en las oficinas del cielo, allí organizaron. La Trinidad inmanente proyectó, organizó, planificó con el objetivo de salvar a la humanidad. Estamos diciendo que Dios es uno y en Él no hay ni composición ni partes. Y esto nos ayuda a entender lo que el hermano Fernando, lo que el hermano Rafael está hablando, tocante la unión hipostática. No hay división dentro del ser de Dios. Y cuando vamos a la Escritura nos habla que el corazón de la Tanaj, Paco para, sí, la Tanaj es el Antiguo Testamento. Y dice, oye Israel. ¿El qué dice? Ayudarme. Oye Israel, ¿qué dice? ¿El Señor nuestro Dios qué? Claro, la palabra que dice, está describiendo en griego, es ejad. Ejad es uno en composición. Uno en plural quiere decir que dentro de la unidad, de esa pluralidad hay una unidad. Y ahí le estaban dando vislumbre cuando, por ejemplo, en hebreo vemos que dice, y salió el pueblo. ¿El pueblo cuántas personas podían ser? 3 millones de personas que salieron del desierto. Pero en cambio es designado como